Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. Buenas noches, saludos. Gracias por siempre seguir la página de Prensa Comunitaria y vamos a ir esperando que las personas se vayan pegando. Ya hay bastantes personas que están pegándose. Y quería hablar con un tema, ya vieron el tema que en el título que puse de este live. Es importante, quiero hablar de esta situación. Así vi a unos policías retirados por televisión. Me habían invitado, unos policías de Mayagüez me habían invitado a que participara por lo menos en ver y documentar una protesta que planificaban para estos días, y reflexioné en si iba a ir o no iba a ir, y reflexioné porque quiero que ustedes sepan lo serio y lo importante y lo que significa invocar la protesta, que es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos. Y por favor, abogados amigos y policías amigos, no me vengan a decir que la policía no tiene derecho a protestar, porque lo tienen prohibido por la Constitución y toda esa retórica, porque las leyes más sagradas y más estrictas y derechos constitucionales se han retado y se han tenido que cambiar, pues precisamente pues porque son injustas. Y las protestas en Puerto Rico siempre han sido el motor, y no solo en Puerto Rico, sino en toda la historia de los trabajadores, mundial. El derecho a protestar y el derecho al piquete y el derecho a negociar con el patrón, con el jefe, siempre ha tenido una historia sangrienta, pues porque hay una cúpula arriba que impide o no le gusta que las personas protesten, porque obviamente eso le ocasiona un paro de ejecución de la ejecución laboral. Pero quería hablar de ese tema porque mire, tocando un campanazo no va a lograr absolutamente nada, porque esto simplemente es algo simbólico que se pudiera utilizar para advertir que viene una protesta de verdad. Pero voy a continuar con lo que quiero mencionarle con respecto a la policía de Puerto Rico. Y he puesto hace unos minutos un post donde hay un grupo de policías de operaciones tácticas, no son de contención, de operaciones tácticas, donde sale uno echándole gas pimienta a unos trabajadores de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados en un momento dado, en que hacían un bloqueo en una oficina, pues para visibilizar los problemas que ellos tienen del retiro, los problemas que ellos tienen de su salario como trabajadores de la Autoridad de Acueductos. Y ahí habían unos policías de las operaciones tácticas que le echaron gas pimienta, prácticamente se lo introducen en el oído a alguien que yo quiero muchísimo, porque fue parte de mi formación como electricista. Había un joven que estaba ahí, ustedes lo ven, que son el que recibe el gas pimienta en la cara, ilegal, a un profesor
que me dio clases de electricidad, porque siendo profesor de electricidad también trabaja como empleado público en la autoridad de acueducto. Y eso es un abuso que estaba cometiendo la policía en ese momento a personas que invocaban el derecho a protestar. Así las cosas, si uno se pone a ver, cuando fuimos el 1 de mayo, el de este año, comisionado de la Policía de Puerto Rico, usted que está quizás viendo el live, o Axel Valencia, el de prensa, ustedes tienen que recordar el monumental, las manadas de policía en diferentes sectores bloqueándole las entradas, los accesos a los ciudadanos, estableciendo unos perímetros particulares que la policía quería que los ciudadanos pasaran por unos sitios particulares. Trajeron policías de Aguadilla, de Mayagüez, de Ponce, y eso ustedes lo saben, a los policías lo saben. Y era una actividad de reflexión en el día del 1 de mayo, que es una manifestación que se hace el Día del Trabajador, y es para recordar lo efectivo que ha sido a través de la historia el que las personas protesten, invoquen la protesta, porque los derechos laborales, los derechos al retiro, los derechos a 8 horas, a las horas overtime, a las vacaciones, a los días por enfermedad, los días de maternidad, en el caso de la trabajadora, y así sucesivamente. Todas esas cosas se lograron por el derecho a la protesta. Hoy tenemos, en estos días, se repite lo que ha pasado, que hemos visto este año, que no lo habíamos visto hacía mucho tiempo, como un grupo de policías decide protestar. Y ellos se visten de blanco y muchas veces hacen esto. Y dan discursos y invocan a la prensa para que vayan para los reclamos. Empezaron a hacerlo y pensaron que el señor que tienen ahí en el Senado, un señor alto, que se llama Gregorio Matías, representante y que era policía, pues podía lograr con la Biblia debajo del brazo acuerdos con la Junta de Control Fiscal para los controles, para el retiro, etcétera, etcétera. Y a través del tiempo, los propios policías se han visto que han sido engañados por la Junta de Control Fiscal, por el gobierno, y siguen maltratando al policía. Miren, yo he estado haciendo unos reportajes donde también Jay Fonseca también lo ha hecho, ¿verdad? Donde hemos ido a los cuarteles de la policía y hemos visto que por las noches y por las madrugadas no tienen a policías estatales prácticamente en los cuarteles. Y el país está totalmente a la intemperie. Acaban de asesinar a un turista ahora mismo en el área de San Juan. Y así sucesivamente la criminalidad, los carjacking. Esta semana teníamos una vista en Alzada que la policía de Aguadilla estaba haciendo conjunto con la fiscalía para tratar de radicar de cargo a unos manifestantes que declararon el derecho a la protesta, y la policía fue la que perdió en regla 6, pero insisten, porque ya mismo voy a hablar de esos detalles. Y había un fiscal que se sentó al lado mío allí en el tribunal y me decía, hoy yo no sé si esta vista se podrá dar, porque en Aguadilla el día anterior habían pasado una serie de carjacking en el área de oeste,
Y habían unas personas imputadas y había unas personas, y entonces, para completar, habían pocos jueces en el tribunal de Aguadilla, y el juez de turno pidió, mira, no vamos a poder ver esta vista porque sabe que es una vista larga, pues porque ha pasado una serie de situaciones, hay pocos jueces aquí, hay un montón de casos. Y eso es un reflejo de la delincuencia que está ocurriendo en el país, que siempre ha ocurrido, pero cuando no hay prevención en la policía de Puerto Rico, pues se incrementa. Yo he hecho unos reportajes, hice que me busqué candela con una persona periodista, diciendo que tenía que tener cuidado en decir eso porque estaba hablando mal de la policía. Pero ustedes lo han visto por ahí, estos equipos que se están poniendo, que son unos carretones, que lo usan las compañías privadas en los shoppings para seguridad, pues porque no están poniendo policías a trabajar, de la policía estatal y la municipal. Ya ustedes saben lo que pasa con la policía municipal, que los alcaldes muchas veces cierran los cuarteles. He visitado los cuarteles de Utuado, que cierran a las 4 de la tarde, el de Dorado lo cierran ya a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, y en el cuartel de Dorado lo que habían era, en el Dorado habían un retén y 2 policías toda la noche. Tránsito, he ido desde Cabo Rojo hasta San Juan, en todo el expreso no existen policías por las noches. Y entonces, y lo que siempre he expresado, no es porque no hay policía, obviamente tenemos menos policía, es porque hay una administración de policías, y una administración que vienen detrás del gobernante, ¿verdad? Por el comandante en jefe, que es el gobernador, donde tienen unas instrucciones de cómo y cuándo aumentar la presencia policíaca, y lo hacen durante el día, y que tampoco lo están haciendo correctamente, porque durante el día también he visto cómo la policía, y ustedes lo han visto en los reportajes, están ahí, están en vivo, en el área de Río Piedra, donde hay motorizados y hay vehículos estacionados, y los policías están o cogiendo training, trabajando en los cuarteles con otros trabajos clericales, y no están en la calle haciendo trabajo de prevención. Hay una conducta administrativa de recibir querellas, y ustedes saben todo lo que ha pasado con respecto a los nombramientos, que hay quejas dentro de miembros de la policía, de lo politizado. Nosotros hemos estado denunciando la corrupción que existe en el área de Aguadilla, Mayagüez, toda esa parte que está ahí, y propiamente eso no es una opinión, porque cuando hablamos con estos equipos que están poniendo en muchos lugares. Hay reporteros que me han dicho, mira, tú tienes que tener en cuenta que eso no tiene que ver con la policía. Mire, yo tengo fotos, y las vamos a subir en su momento, porque este tema va a ser candela. Fotos con los stickers de las policías municipales, por ejemplo, y de las administraciones municipales, donde alquilan estos equipos y los ponen, y es de la policía municipal, y son programas que también tienen las policías municipales, y están trabajando con policías estatales en algunos lugares, en planes pilotos, para poner estos equipos que sustituyen al policía. Eso no es prevención ninguna, eso sencillamente es tratar de hacerle ver a las personas que hay unos sistemas privatizados que pueden dar una supuesta protección. Hay un horror en la filosofía de la policía en términos de prevención, no existe ninguno. El policía sigue siendo maltratado, el policía de base, y sigue siendo maltratado por otro grupo de policías que son unos corruptos y que son políticos. Y eso que yo le estoy diciendo, los policías que trabajan en la agencia de la policía saben, porque yo tengo un montón de mensajes anónimos de policías que trabajan y nos dicen, mira, esto sí está pasando.
Por eso ustedes vieron un grupo de policías en estos días que se atreven a hacer una protesta, ¿verdad? Pero no vimos realmente el grueso del policía que está activo apoyando la protesta. Ni tampoco vimos cómo los sindicatos y las personas que proponen el que se proteste y el que se invoque la protesta, y prensa comunitaria tampoco fue a esa manifestación, porque sabemos que no hay un sentido correcto de lo que es protestar, porque no es un grupito de protesta haciendo así. Eso no logra nada, porque eso ustedes han visto que lo han hecho hace tiempo, y el señor Matías y los senadores y la Junta de Control Fiscal los engañaron. Y mire ver si las pensiones, y mire ver si los salarios y todas las cosas que debe tener el trabajador policíaco, podemos tener una seguridad de que esos policías realmente van a tener un salario digno y van a tener un retiro digno. Así no lo van a lograr. ¿Usted sabe por qué? Porque la policía funciona como un ente militar. La policía que tenemos funciona como una organización política. Los superintendentes, los comisionados los nombran los gobernantes de turno. Por lo tanto, muchos inspectores, muchos capitanes, muchos de los que dan órdenes, van a dar órdenes de acuerdo al plan político que tenga el gobernante de turno. Eso no es una policía comunitaria. Por lo tanto, no se comportan como policías comunitarios. Y aunque hay una base de policías, trabajadores, gente buena de verdad, gente que da su vida, gente que está dispuesta a darlo todo por la comunidad, se ven maniatados por la conducta de una policía que es militar, que es política y es que es corrupta en la parte de arriba. Y la gran mayoría de los policías de base, los policías de corazón genuino, que son nuestros vecinos, que son nuestros hermanos, que pueden ser nuestros primos, que pueden ser nuestros compañeros de iglesia, nuestros compañeros de la comunidad, nuestros compañeros del equipo de pelota, nuestros compañeros de la comunidad, pues se encuentran en una realidad que tienen que seguir instrucciones de un bandido político arriba de la policía que les dice lo que tienen que hacer. Cuando hay policías de base que tienen una relación completa con la comunidad, que puede saber lo que puede estar pasando en ciertos sectores, pues no les dejan hacer su trabajo y los mandan a callar. Y eso ustedes lo vieron en Mayagüez, en un video que publiqué, que personalmente fui a ver con la nueva comandante de Mayagüez, Yanis Rodríguez, que no me atendió, no quiso atenderme porque no quiso contestar preguntas sobre el video que subí, donde había un sargento que fue a las 2 de la mañana a atender a unas personas que estaban protestando por unas antenas, por un contratista que dice tener todo en ley, pero que la comunidad dice que está edificando una torre en un lugar distinto a donde se le dio permiso, y cree ese desarrollador que puede ir a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana a tirar cemento, ¿verdad? Pues ahí había un sargento que atiende las quejas de esa comunidad y le dice al desarrollador: mire, usted no puede trabajar aquí a las 2 de la mañana porque aquí hay unos residentes que se están quejando de que ustedes están haciendo esto a estas horas de la mañana, madrugada, y se supone que hay un reglamento y hay una ordenanza que es después de cuando salga el sol, que pueden comenzar a trabajar. Y el desarrollador, muy hábilmente, de una manera que le quiero cuestionar a la comandancia de Mayagüez, y que les puede, mire, el señor Antonio López Figueroa y Axel Valencia,
Yo les quiero cuestionar a ustedes cómo es posible que un desarrollador tenga el teléfono de uno de los comandantes de ustedes. Comandante, mire, tengo un problemita aquí, tengo uno de esos muchachos que me está diciendo, me está impidiendo hacer un trabajo porque aquí hay una protesta y yo no puedo echar cemento aquí a las 2 de la mañana aquí en la finca. Algo pasó que parece que el comandante le dice, póngamelo al teléfono suyo, y el mismo desarrollador desde su teléfono celular le dice al sargento, mira, aquí está la comandante, cállese la boca. Ese fue el mensaje. ¿Qué pasó? La comunidad se quedó perpleja al ver un grupo de policías, que había un grupo de policías que le estaban ayudando, atendiendo su querella y atendiendo con razonabilidad y con respeto a la comunidad. Una comandante política o un comandante político que por alguna razón no sabemos cómo fue y por qué, le dice a su sargento y se va por encima de su sargento y humilla a su sargento, humilla al policía que estaba haciendo su trabajo allí, que estaba viendo lo que estaba pasando, y le manda a decir, deje pasar los camiones. Eso es una policía corrupta. Por lo tanto, las comunidades, cuando ven esa conducta, porque el sargento en ese momento debe esperar un momentito, comandante, espérese un momento, comandante, yo estoy aquí a las 2 de la mañana trabajando, yo estoy viendo el abuso que está cometiendo esta persona aquí, y si yo estoy trabajando aquí, yo soy responsable de decir que eso no se va a hacer porque yo soy policía y porque yo juré que iba a defender a mi comunidad. La comunidad está viendo que la policía recibe órdenes de políticos y recibe órdenes de un grupo arriba y se convierte en una policía militar, se convierte en una policía que las comunidades no pueden apoyar. Y por tal razón, ustedes vieron allí en el centro de convenciones que hubo un grupo retirado y un grupo de policías tratando de hacer una protesta pacífica y hacer una protesta dentro de los canones, ¿no? Que no fuera una protesta, fueron vestidos de blanco como si fueran ángeles. Realmente no van a conseguir el apoyo de las comunidades porque las comunidades están viendo cómo la policía en la realidad actúa con la comunidad. La policía no es una policía comunitaria. La policía se convierte como un instrumento militar del Estado. Y eso lo estamos viendo. Mire, yo fui, amigo policía que usted me escucha, yo fui a una conferencia de prensa que dio doña Jennifer González allí en Cabeza de la Faja. Y aquí en Puerto Rico se está creando unas organizaciones sin fines de lucro para administrar nuestras reservas naturales, los bosques, costas, y contratan a una serie de organizaciones que muchas veces son organizaciones que son montadas en el extranjero por algunos puertorriqueños y las llevan en otro lugar, adquieren unos fondos, hacen unas propuestas y entonces logran que le den, miren, que le entreguen el yunque en las manos, que le entreguen el bosque de las cabezas, una reserva natural completa en las manos de esas organizaciones, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Que esas organizaciones contratan guardias privadas, contratan policías privados para que le den seguridad allí. Y eso usted lo ve en Dorado Beach, ¿verdad? Donde ahí, en Dorado Beach, hay un bosque protegido. ¿Y quiénes son los que lo controlan? Pues una organización que se llama Para la Naturaleza y otras organizaciones para conservar el área. ¿Y a quién ustedes ven allí de seguridad? ¿Ustedes ven guardias municipales o ustedes ven guardias estatales? Ustedes ven unos policías armados
policías de seguridad privada. Y todas esas cosas se siguen observando porque hay una tendencia tan grande neoliberal de que lo que es público y lo que es del Estado está mal y hay que privatizarlo, que hasta la seguridad pública la quieren ir desperatando poco a poco, como también están haciendo con recursos naturales, ¿verdad? Los vigilantes de recursos naturales, que son los que tienen que estar vigilando la conservación y demás, los están destruyendo completamente. No tienen lancha, tienen los equipos dañados. Vaya al edificio de recursos naturales, que esta semana hay unas organizaciones que van a hacer unas protestas ahí en recursos naturales. Ustedes, todos los carros de recursos naturales, todas las guaguas y todos los camiones, todos tirados ahí. Para eso no hay dinero. Para eso no hay dinero, pero para darle dinero y buscar fondos federales, o los fondos que fueran, para unas organizaciones sin fines de lucro, que no es otra cosa que un tápate, porque todos esos ejecutivos tienen grandes salarios, y le dan mejores condiciones laborales a los que trabajan con ellos, para que hagan lo que hace la policía estatal, lo que debe hacer la policía municipal para poder llevar a cabo las ordenanzas municipales, y las están llevando a privatizarlas. Eso el país lo tiene que saber, que están desmantelando, como la misma manera que desmantelaron las escuelas públicas, como la misma manera que desmantelaron los dispensarios públicos y desmantelaron las unidades públicas que tantos servicios nos daban para privatizar el sistema de salud, que hoy en día está quebrado, y que ustedes saben lo que está pasando con los médicos que se están yendo afuera. Pues porque sencillamente hay un grupo, una élite de empresarios que están controlando qué es lo que se le va a pagar a los médicos, qué es lo que se le va a pagar a quienes van a dar beneficios para los hospitales. Eso es lo que estamos viendo, y por eso es que tenemos un revolú de gente profesional que se está yendo, porque lo que les están ofreciendo es una porquería. Eso le están haciendo a la policía de Puerto Rico, y eso ustedes, policías, tienen que saberlo, porque no es justo que un policía de Yauco, que yo los he visto, policías del área de Santa Isabel, policías del área de Guayanilla, policías de esas áreas, tengan que venir en su carro a costo de su gasolina, de su bolsillo, para trabajar en el área de Atorrey, para trabajar en protesta, para trabajar en cuarteles, como pasa en Río Piedras, que hay un montón de policías que no son de allí, que no viven allí, y que diariamente se tienen que reportar allí, y son de allá, de Guayanilla, de allá de Yauca, porque hay una política completa donde quieren inclusive dañar los derechos laborales de los trabajadores, para que el gobierno pueda hacer lo que más le convenga dentro de su presupuesto, para poder ejecutar unas ideas políticas. Y eso está afectando al trabajador de la policía. Y esa es la realidad. Los vigilantes de recursos naturales, si no es porque estamos con un machaca, no es hasta los otros días que no tenían chalecos de bala. Los vigilantes que trabajan en un mundo oscuro en las costas con un problema brutal. Ustedes saben lo que pasa en las costas, y los vigilantes están ahí todo el tiempo y no tienen los equipos necesarios para poder salvar su vida, o para poder tener su vida, por lo menos su físico, estén más protegidos. Los guardias municipales de San Juan, vaya al cuartel de la policía de Río Piedras, que yo fui, y los policías municipales del cuartel, que mire, el señor comandante José Che García, el comandante en jefe del alcalde de San Juan, que debe tener un salario grandísimo, y tiene unos policías municipales allí con unos salarios de muerte. Pregúntele por qué los chalecos de bala de los policías municipales de San Juan están vencidos desde el 2015 y estamos en el 2023. Y eso los amigos policías, los hermanos policías, tienen que saberlo. Este año, a hoy y mañana, hay unas actividades en Rincón
porque se cumple un año prácticamente de que un juez del tribunal de Aguadilla le dio la razón a los manifestantes que fueron arrestados por la policía, y que la policía tiene que saber que el pueblo no tiene poca memoria, y que fueron 536 policías fueron utilizados en diferentes intervalos, y se utilizó en horas extras 610,000 y pico de dólares en apenas un mes y medio, para poder traer policías para defender una verja ilegal, y que arrestaron y arrastraron a mujeres allí, violaron derechos civiles. ¿Y quiénes fueron los que lo hicieron? Los policías, por órdenes de unos políticos corruptos y policías corruptos que recibían una llamada de un tal Cáceres. Cáceres, si usted me está escuchando, pues eso se vio en el tribunal. Yo no estoy hablando porque yo fui al tribunal en el caso de Zaira, y usted mismo testificó allí que sí, que usted había estado por allí y le había dado unas recomendaciones a los inspectores de allí. Y ustedes mismos vieron y han escuchado policías en grabaciones donde han querido y han dicho que a nosotros, a mí, a Eliezer y a otros manifestantes, están locos por un inspector darnos una pena. ¿Por qué? Porque decimos lo que está pasando. Y porque está pasando la corrupción rampante en toda la área de Aguadilla. Y ustedes vieron, y a la policía que me escucha, ustedes vieron cómo hubo un grupo de policías en Aguadilla que estuvieron desde las 6 de la mañana, el 29 de enero. En todas estas fotos que yo tengo aquí, que siempre se las recalco, ese día yo estuve allí, y ese día policías privados, custodiados por la policía de Puerto Rico, se atrevieron a tirotear prácticamente con unas armas, no sé si tienen unos instrumentos o algo, porque eso era pa, y cogieron a un manifestante y le pegaron un tiro en la pierna. Al día de hoy todavía ese manifestante no ha tenido justicia contra ese policía, y no sabemos si el policía que lo hizo realmente, el policía privado, es el que realmente lo hizo. ¿Por qué? Porque los policías que estaban trabajando en esas áreas de investigación han hecho una investigación tan mediocre que a los fiscales se les hace difícil probar quién fue el maldito policía privado que tiroteó a ese manifestante que estaba en el derecho a la protesta. Al fin y al cabo, ¿qué fue todo lo que pasó al final? Amigo policía y amigo y ciudadano de la comunidad, que un juez dio la orden de demoler todo lo que estaba ahí, porque lo que decían los manifestantes era cierto, porque el derecho a la protesta y porque el derecho a invocar una asamblea pacífica para exigirle que se descubran los agravios del gobierno, y eso está protegido por la Constitución, pues la policía los quiere criminalizar. Todavía tenemos a 5 manifestantes que todavía la policía insiste en tratarlos de erradicarle cargos, cuando fueron los mismos que descubrieron la ilegalidad de un desarrollador que comete un salvajismo ambiental. Le hago este resumen para que ustedes entiendan por qué las protestas de las policías, cuando van a protestar por su salario y su retiro digno, no tienen el apoyo comunitario, porque los ciudadanos se sienten golpeados. Los ciudadanos se sienten que la policía no está haciendo el trabajo comunitario. No empece a eso. Les estoy diciendo en este live, amigo policía, que ustedes son trabajadores y que ustedes tienen derecho a tener un retiro digno, y ustedes tienen derecho a tener mejores condiciones de trabajo. Pero para que ustedes se ganen el respeto de la ciudadanía, para que los respalden, ustedes tienen que respetar al ciudadano que invoca el derecho a la protesta.
usted tiene que respetar a los estudiantes cuando los estudiantes hacen las protestas. Cuando los estudiantes hacen las protestas en la historia completa de Puerto Rico, han asesinado a estudiantes. Y han asesinado y han sido por policía. Y eso está en la historia. Y esas cosas no se pueden borrar de la mente, del corazón y el sentimiento que tiene el ciudadano cuando la policía en el 2023 continúa siendo una institución militar. Y mi llamado es a que construyamos una policía distinta, a que construyamos una policía comunitaria, a que cuando la policía realmente trabaje con la comunidad por el derecho, trabaje y escuche a los líderes comunitarios, escuche a los estudiantes, escuche a las mujeres trabajadoras, escuchen todo lo que pasa cuando ellos invocan la protesta y no pase lo que pasó en la foto que acabo de poner antes de este live, que le tiren gas pimienta en el oído a un profesor de la de colegio privado y trabajador de un de una agencia pública. Cuando la policía deje de hacer eso, se va a ganar el respeto. Y ya esto, como unos bobos vestidos de blanco, lo dejen de hacer y hagan la protesta como la tienen que hacer con un grupo de ciudadanos que no le tenga miedo a que cuando salgan los componentes de la Junta de Control Fiscal le bloqueen la guagua allí y no los dejen salir de allí. Si el país quiere, si el gobernador quiere arrestar, lo que arreste a 3,000 personas, a 4,000, a 5,000, para que usted vea cómo se acaba la poca vergüenza ahí. Y para que usted vea cómo tienen que hacer reflexionar a esos bandidos que quieren dañar a las agencias públicas, que quieren dañar a la policía, que quieren dañar a recursos naturales, que quieren entregar nuestros recursos, nuestros bosques y nuestras reservas naturales, las quieren entregar a entes privados para destruir a los que trabajan en las agencias públicas y para destruir a los policías que trabajan en la policía estatal. A la policía estatal se le tiene que dar mejor salario, a la policía estatal se le tiene que dar mejores condiciones laborales, mejor equipo. A la policía estatal se le tiene que dar un programa completo de retiro, un retiro como tiene que ser. Pero eso no lo van a lograr. Eso lo van a lograr con la fuerza de la comunidad. Eso lo van a lograr con la fuerza de los sindicatos que estén a los lados, con los trabajadores, porque esa es la historia. Y ustedes tienen que perder el miedo. Y ustedes, cuando están trabajando allí, o cuando pasó lo que pasó con el sargento en Mayagüez, decir que el sargento vio que viene este desarrollador con el teléfono, mire, aquí está su comandante. Usted coja el teléfono, comandante, usted no se meta en lo que yo estoy haciendo aquí. Si usted se quiere meter en lo que yo estoy haciendo aquí, venga aquí y abre y déle el frente a las personas que están ahí, que están viendo la ilegalidad total que está haciendo ese bandido. Y póngase a trabajar para la comunidad. Eso lo pueden ir haciendo desde ya. Eso cuando los policías de Aguadilla, los policías de Aguada, los policías de todo Puerto Rico, cuando usted tenga un comandante malandrín político, ustedes saben quiénes son, y les venga a dar órdenes para que les caigan a palo a los trabajadores que están luchando por su salario y sus cosas, que es lo mismo que ustedes están pidiendo, no vayan allí y entonces vayan, como está en la foto, traer a operaciones tácticas a los malandrines, a los grandes, y caerle encima a la gente. Eso es algo que todavía en mi mente está, y en la mente de los ciudadanos está. Por eso no reciben el apoyo de los trabajadores en Puerto Rico. Pero aún así, vuelvo y recalco que es importante que sepan que lo que están empezando a hacer, lo que están empezando a construir, no puede ser, y eso se los digo a los demás sindicatos y a los demás trabajadores en Puerto Rico, las luchas comunitarias no pueden ser individuales.
Tienen que ser solidarias unos con otros. A los maestros, a los trabajadores, a los abogados, a todas las agencias públicas y a las agencias privadas, tienen que unas con otras solidificar y apoyar a las otras entidades. ¿Por qué? Porque entonces se pierde totalmente, y ahí va la segunda pregunta del post, la fuerza que puede hacer las protestas y el derecho a la protesta, que está protegido por la Constitución de Estados Unidos y por la de Puerto Rico. Eso no es nada malo, al contrario, está protegido. Las protestas y el derecho a protestar. Pero las protestas hay que hacerlas que tengan sentido. Y lo que vimos en la policía, pues se sigue quedando corto, porque viene la semana que viene, ahora viene el 4 de julio, y yo no espero ver una manada de policías allí en Rincón para intervenir con ciudadanos que tienen todo el derecho a estar en el dominio público. Imagínense usted que después de este live y después de lo que acabamos de ver, policías haciendo protestas por su objetivo digno, veamos ahora a un grupo de policías allí en Rincón el martes metiéndose y diciéndole: ustedes no pueden hacer la actividad que ustedes están haciendo aquí. Porque entonces jamás en la vida usted se va a encontrar que los ciudadanos apoyen a la policía, porque la policía no demuestra ser una policía comunitaria. Si la policía, que sé que hay policías de base, que hay policías individuales que me han dicho: yo estoy con ustedes, pero lo que pasa es que si yo lo hago pierdo mi empleo, pues organícese en la policía y busque en sus cuarteles y pierda el miedo a los policías que se están por retirar. Organícense, y ya se van a retirar, organícense y organicen a los demás. Cuando ustedes hagan eso, ustedes van a encontrar el apoyo de los demás policías, que cuando venga un comandante malandrín, o venga un capitán malandrín, o venga un inspector malandrín a caerle encima, o a decirle a unas enfermeras, o a decirle a unos empleados públicos, o a decirle a unos empleados de empresa privada que tienen que terminar el piquete a tal hora, que solamente tienen 2 horas, cuando ustedes impidan una orden como esa, ustedes se van a ganar el respeto de las comunidades. Así que quería dar ese mensaje, porque me estaban llegando información. José Luis, no te vimos allí en la ¿cómo se llama? En la protesta que tenían los policías. Y es porque, mire, y eso se lo digo a las demás personas que están en las protestas. Si usted va a hacer una protesta así, no me llamen. No me llamen. Porque ya sabemos que eso no va a funcionar. Porque el gobierno lo sabe. Y el gobierno le va a decir a usted, o el patrón le va a decir: déjalos que hagan allí, establece un perímetro, vayan ahí y déjenlos que den la vuelta, que ellos se van a ir y se van a cansar. Y el problema va a continuar. ¿Qué fue lo que le pasó a los trabajadores de Luma y a los trabajadores de Lautier? Que perdieron fuerza. Y a que sé, y tengo amigos y gente que aprecio mucho y los respeto, que están dispuestos a bajarse de los portones y están dispuestos a hacer un montón de cosas. La realidad fue que al final la gente sabía que por chavito, el gobierno sabía que por chavito se iban a vender. Y ahora tenemos todo desmantelado. Entonces, a eso, y termino con este live, los policías no pueden ir con la mentalidad de pelear por el retiro digno de ellos. Ellos tienen que ir, y se lo subrayo, y se lo digo fuerte, tienen que ir por el retiro digno de todos los trabajadores. Y tienen que respetar a todos los trabajadores. Y tienen que apoyar a todos los trabajadores, a todos los estudiantes. Cuando la policía haga eso, entonces se va a ganar el respeto de la prensa, se va a ganar el respeto de la prensa que realmente da información como es. ¿Ok?
y se van a ganar respeto y van a conseguir lo que quieran, porque esa es la historia. En Francia hay un revolú, la gente sabe lo que tiene que hacer y se han tirado y se ha convertido en disturbios también, y yo no estoy a favor de que las cosas se conviertan en disturbios, eso no es lo que estoy diciendo, pero eso ha ocurrido porque llega un momento en que los gobiernos, cuando no escuchan a las comunidades, pasan esas cosas. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en todos los países. Y ahora el gobernador de Francia, el presidente de Francia, Macron, tuvo que echarse para atrás en todo lo que él quería hacer, que los jubilados tenían que estar a los 64, 65 años, lo querían bajar, lo querían subir 3 o 4 años más, y el país entero se tiró a la calle. ¿Y sabe qué encontraron? El gobierno encontró que iba a tener una revolución allí, que iba a tener un encontronazo completo con el pueblo, porque el país no lo quiere, y los gobernantes no pueden hacer lo que les da la gana si el país está diciéndole que no. Si el cuerpo de la policía completo le dice que no al comandante en jefe porque está actuando como un totalitario, como una persona totalitaria, y no le da oportunidad a sus policías a hablar y a votar y a que tengan una acción participativa en las decisiones de la policía, pues usted va a encontrar que si los policías siguen haciendo eso, los policías siguen haciendo así, y lo siguen cogiendo de tontejos. Comparte el video, José Luis de Prensa Comunitaria, este mensaje. Los policías son nuestros hermanos, los policías son nuestros trabajadores, los policías que respetan a la comunidad, los policías que quieren ser trabajadores respetando al trabajador. Pero escuche bien, comisionado de la policía, y escúcheme bien a toda la comunidad. Los policías que arrastran a las mujeres, como yo los he visto por las arenas, y abusan y les caen a palos y les tiran gas pimienta a nuestros profesores y a nuestros maestros, porque nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros estudiantes están alzando la voz. Ese policía, yo le digo que usted es un malandrín político corrupto, y ese no tiene jamás el apoyo de Prensa Comunitaria, jamás, nunca me va a ver al lado de ellos, y siempre se lo refutaré, siempre se lo diré de frente, y siempre lo estoy diciendo aquí en live. El policía trabajador de base, el policía, el inspector, el capitán, el que sea, que se atreve a respetar al país y se atreve a respetar el derecho a la protesta, ese siempre va a tener mi apoyo, ese siempre va a tener mi mano, y ese es el mensaje que le quiero dar. Así que nada, comparte el video, José Luis de Prensa Comunitaria, y espero verlo en este fin de semana. Mañana van a haber actividades en el Rincón, el lunes, el martes, el 4 de julio, también van a haber más actividades ahí, y espero ver a las comunidades apoyando el gran triunfo que tuvo la comunidad cuando invocó la protesta y se enfrentó al sistema, y tuvo la victoria más grande de la historia en Puerto Rico, cuando se enfrentan a un sistema por protestar, que fueron arrestados, que fueron humillados, algunos tuvieron que pagar multas, pero al fin y al cabo, al final del proceso, tuvieron razón. Y eso es lo que está en mi mente y que está en mi corazón, y eso es lo que yo le quiero transmitir a ustedes. Y al buen policía, las mujeres que arrestaron, esas mujeres que arrestaron, tenían razón y ganaron, y ganarán siempre, y siempre van a estar en la conciencia y van a estar en la mente, en el corazón de Prensa Comunitaria. José Luis de Prensa Comunitaria, comparte el video.